tiene dos límites de estructura ósea, como es el esternón adelante y la columna por detrás. ¿Y qué hay en el mediastino? Vamos a dividirlo en superior, medio e inferior, o hablemos en general. El mediastino es una zona que tiene órganos bastante importantes. ¿Cuál es el órgano principal que va por el mediastino? El corazón. ¿Qué otras estructuras vasculares importantes encontramos en el mediastino? Grandes vasos. Grandes vasos, ¿cuáles? Tenemos la aorta. Al lado de la aorta con sus ramas hacia el brachiocefálico, los brazos brachiocefálicos, entonces la cabeza y los brazos, y la aorta descendente. ¿Sí? ¿Y cuál es el límite inferior del mediastino? El piso del mediastino, ¿cuál es? El diafragma, bien. ¿Qué otra estructura encontramos en el mediastino? Esófago. Eso está por adelante, por atrás, lateral, todo está. Bien, ¿pegado a qué? De arriba hacia abajo, desde el hueco torácico superior, o opérculo torácico, hacia el hiato diafragmático, va pegado a la columna vertebral, tirando hacia el lado izquierdo. El esófago un poquitito hacia la derecha y cuando va bajando se cruza hacia la izquierda, por eso es muy sutil y va cambiando de cada paciente. Entonces encontramos órganos vasculares importantes, aorta y cava, corazón, esófago, ¿y qué más? La vía aérea, ¿sí? La tráquea. Acuérdense que la tráquea va en relación a quién va la tráquea. Imagínense una tomografía. La parte membranosa de la tráquea, o sea, la cara posterior de la tráquea va pegada a quién? Al esófago. Es muy importante eso. Si uno dice, hay una fístula traqueoesofágica, entonces ya sabemos por qué, pues se van pegados. Cuando hay que operar un esófago, uno sabe que hay que tener cuidado con la vía aérea, porque está pegada. ¿Sí? Bien, la tráquea que divide la carina bronquial se divide hacia la derecha y hacia la izquierda, los dos bronquios principales, como vieron en la placa. ¿Qué más hay en el mediastino? Vamos a estructuras más. Timo, bien. ¿Dónde está el timo? En la parte anterior. El mediastino antero superior, inmediatamente detrás del esternón, ¿sí? Por delante de los grandes vasos venosos, vena cava por debajo del tronco del arco cefálico izquierdo, ¿sí? ¿Y qué más encontramos? ¿Hay nervios en el mediastino? ¿Cuáles? El vago, el recurrente. Bien, el vago y el recurrente. Porque el recurrente izquierdo, ¿dónde recurre? ¿Dónde vuelve? Es el mediastino también. El recurrente izquierdo, rama del vago, del 10, ¿por dónde da la vuelta y vuelve hacia el cuello? El izquierdo, porque cayó la aorta. ¿Por qué es importante eso? Porque hay síntomas. Un aneurisma de aorta, un trauma, un aneurisma disecante de aorta, el paciente viene difónico. ¿Por qué? Porque está estirado, roto o comprimido por ganglios, linfoma. En un tumor de pulmón también, el recurrente izquierdo es muy importante, que da la vuelta y se ve. Esto en la cirugía se ve el recurrente, no es invento. Recurrente derecho, ¿dónde da la vuelta? Más alto. Más alto, ¿dónde? Subclavia. La subclavia derecha, bien. Después, ¿qué más hay en el mediastino? Que es importante para, sobre todo en una cirugía de esófago, es muy importante, muchas veces no se ve, pero hay que saber que está para no lesionarlo. Y con esto creo que hemos dicho casi todo lo más importante. Estudiantes de Tucumán, no residentes de clínica, nada de eso porque lo van a saber. Estudiantes de Tucumán. ¿Cómo? Ricardo, un otro nombre. Apellido. No das el examen. El conducto torácico, eso es importantísimo. El conducto torácico viene de la cisterna de Beckett, asciende paralelo a la columna del lado izquierdo, a nivel de la carina bronquial, se tuerce hacia la derecha y va paralelo a la columna del lado derecho, y después vuelve a cruzarse y desemboca en la subclavia izquierda. Puede desembocar en la derecha. ¿Por qué le digo esto que es importante? Porque cuando uno hace una vía central, puede lesionar el conducto torácico. La vía central es un procedimiento así. Cuando uno hace una biopsia del ganglio supraarticular o hay un gangliecito, sacale. Hay veces que quedan con linforrea porque lesionamos la desembocadura del conducto torácico en la subclavia. ¿Sí? O sea que el conducto torácico es un elemento del mediastino muy importante. Y seguramente hay algo más, pero me estoy olvidando. No sé. Muchas gracias.
Es que viene la acotación. Yo le pedí a él que hablara para que yo un poco descanse, pero viene a acotar lo siguiente. Cuando vino un maestro de él de Buenos Aires, trajo un artículo del Mediastino, y el tipo dice que si ustedes quieren dormir, se pone a la noche, dormirse rápido, se pone a leer Mediastino, si aburre se duerme rápidamente, pues Mediastino es así. Es importante, pero es aburrido, ¿no es cierto? Porque es largo, tedioso, qué sé yo. Nosotros vamos a tratar de simplificarlo acá. Vamos a dividir el Mediastino en tres partes: superior, medio e inferior. Para eso, imaginariamente, hacemos dos líneas, una que pase por arriba del borde superior del botón aórtico, otra que pase por debajo del arco de la pulmonar, y dividimos de esta manera al mediastino en superior, medio, inferior. Vamos, mediastino superior, siguiente, por arriba de la línea que pasa por sobre el borde del botón aórtico. Todo esto que está para arriba es mediastino superior. Sigamos. Es una zona importante porque es asiento de entidades que pueden ser ya predeterminadas radiográficamente. Por ejemplo, tenemos patología tiroide, timo, teratoma y linfoma, las 4T. Sigamos. Mediastino medio, entre el borde del botón aórtico superior y el borde inferior de la arcada de la pulmonar. Sigamos. Y acá encontramos el botón aórtico, la parte de la silueta cardíaca, hilo pulmonar izquierdo y el hilo pulmonar derecho. Vamos. Mediastino inferior, que está por debajo del arco de la pulmonar y que corresponde siempre a la presencia de la silueta cardíaca. Seguid y sigamos. Vamos. Como vimos, la anterior es una división topográfica del mediastino, pero más importante aún resulta una visión del mediastino en general. Vamos. Por ejemplo, si uno observa la silueta cardíaca en su totalidad, puede describir un borde derecho y un borde izquierdo, dentro de los cuales es posible delimitar unos arcos, cada uno de los cuales representa un órgano diferente. En el borde derecho hay un arco superior que corresponde a la vena cava superior y un arco inferior que corresponde a la aurícula derecha. En el borde izquierdo hay tres arcos: el superior que corresponde al botón aórtico, el medio a la arteria pulmonar y el inferior al ventrículo izquierdo. Vamos. Esquemáticamente hablando, lo que acabo de decir se resume así. Vamos. ¿Ven? Tenemos un borde derecho, un borde izquierdo. El borde derecho tiene un arco que corresponde ¿a qué? A la vena cava superior. Y un arco inferior que corresponde a la aurícula derecha. El borde izquierdo tiene tres arcos: el botón aórtico, que es el arco superior, la arteria pulmonar, el arco medio, y el ventrículo izquierdo. Sigamos. Si nosotros extrapolamos este esquema a una radiografía de tórax, nos resulta más fácil reconocerlo. Vamos. Y ahora, de ahora en más, decimos borde derecho, borde izquierdo, vena cava, aurícula derecha, botón aórtico, arteria pulmonar, ventrículo izquierdo. Vamos. Ahora ya estamos preparados para afirmar fehacientemente que la vía central está bien localizada, como en este caso. ¿Cuántas vías centrales se hacen del hospital? ¿Cuántas están bien hechas? ¿Cuántas están mal hechas? Si ustedes miran, esta vía central viene por acá. ¿Está ubicada dónde? En el arco superior del borde derecho. ¿Dónde? En la vena cava. Ahí está muy bien ubicada. Sigamos. O bien, nosotros ya estamos facultados para decirle al cirujano que la vía central que ha hecho no cumple con su cometido. Por ejemplo, ¿ve esta vía central? Vino acá arriba, se fue por ¿dónde? Por la subclavia. Esto fue de anestesia, se hizo la anestesia con la vía central ¿dónde? O bien, esta otra vía central que fue puesta en la terapia, que pasó a la vena cava y está ¿dónde? En la aurícula derecha. ¿Está bien? Vamos. Dentro de una visión general, es posible también observar el árbol traqueobronquial en su totalidad, como se observa en la siguiente diapositiva. Vamos. En esta radiografía vemos la tráquea central, la carina, hacia la izquierda el bronquio principal pulmonar izquierdo, acá el bronquio del lóbulo superior, el bronquio del lóbulo inferior izquierdo. En el lado derecho vemos el bronquio del pulmón derecho, que es casi horizontal con respecto a la tráquea,
Y ahí vamos a ver el bronquio del lóbulo superior y el bronquio del lóbulo inferior. Sigamos. Esta otra placa más nuestra de guardia permite ver la tráquea, la carina, el bronquio del lóbulo izquierdo, del pulmón izquierdo, el lóbulo superior, el lóbulo inferior, el bronquio del pulmón derecho con el lobar superior y el lobar intermedio. Sigamos. Seguramente esta placa que acabamos de ver o las dos anteriores no son teleradiografía de tórax, pero como le dije al comienzo, todas las placas radiográficas sirven y esta es una de ellas. Bienvenida sea. Sigamos. Podemos ver claramente la tráquea en toda su extensión, observándose el calibre, su ubicación medial, a continuación la carina central, medial, y los dos bronquios fuentes, el derecho verticalizado, casi siguiendo la misma línea traqueal, y el izquierdo horizontalizado. Más hacia la periferia los bronquios para el lóbulo superior medio e inferior en el lado derecho, y en el izquierdo los bronquios lobares superior e inferior. Sigamos. Veamos nuevamente la radiografía anterior. Vemos. Tráquea central, el calibre, la carina, donde está ubicada, el bronquio del pulmón izquierdo, el bronquio del lóbulo superior izquierdo, el bronquio del lóbulo inferior izquierdo, el bronquio del pulmón derecho, ahí está el bronquio para el lóbulo superior, el bronquio intermedio. Sigamos. Otra visión exactamente igual de una placa nuestra, la otra, no sé dónde va a salir, sigamos. También es posible a esta altura de la lectura estudiar la columna dorsal. Al respecto debe observarse la línea de las apófisis espinosas y los cuerpos vertebrales que tienen que estar perfectamente bien alineados. Vamos. Entonces, miramos, la apófisis espinosa, que hay una continuidad de los cuerpos vertebrales uno con otro. Ustedes dirán, ¿y sí? No, y sí, miremos todo esto. La columna que tiene que tener una continuidad, un cuerpo con el otro. Y las articulaciones, sigamos. ¿Por qué? Porque atentamente leamos la siguiente placa. Nos muestra una placa. Ustedes miran, claro, miramos acá las costillas, miramos los campos, miramos los diafragmas, miramos acá. Pero miren con detenimiento esto. Ahí. ¿Ven? Hay algo que no es normal. Mostremos una placa más cercana con el zoom. Miren cómo va la columna por acá. Ahí. Se trataba de una fractura de columna dorso-lumbar que pasó desapercibida. Sigamos. O miren esta otra. Usted dice, mire, tiene un gran hemotórax. ¿Sí? Pero están olvidando de esto. Es una fractura de columna dorsal. Sigamos. Otro ejemplo, otra fractura. Miramos esto y no miramos eso. Sigamos. Otra fractura ahí, vamos. Dice, estas son imágenes reales y corresponden a pacientes con politraumatismo grave que en alguna oportunidad hicieron distraer la atención del médico hacia otro órgano de la economía humana. Vamos. Analizamos ahora cuáles son las zonas mudas de una radiografía de tórax de frente. Son el área retrocardíaca, el entrecruzamiento de los arcos costales que se llama manto, cuando mostré la calavera, esto venía, los vértices pulmonares y la zona retrodiafragmática. Entonces, arriba, el entrecruzamiento de la clavícula con la primera costilla, la zona retrocardíaca, el manto, que es esto, y la zona retrodiafragmática. Porque en la placa de frente, atrás y adelante, hay fondo de saco pleurales, son zonas oscuras. Vamos. Esta es una visión más cercana de cómo hay un entrecruzamiento acá arriba en el vértice, digamos. Existen zonas que podríamos llamar zonas oscuras dentro de la lectura de una radiografía de tórax. A eso se va a referir otro estudiante de la Universidad Nacional de Tucumán. Las zonas mudas o zonas oscuras de la placa de tórax son el entrecruzamiento entre la clavícula y la costilla, la zona del manto o el entrecruzamiento intercostal, la zona retrodiafragmática y la zona retrocardíaca. El estudiante se ha referido a las zonas oscuras de una radiografía de tórax de frente. Para estudiar mejor, usamos el complemento de esta radiografía, que es la radiografía de perfil. Bueno, de lo anteriormente expuesto, estamos entonces ahora en condiciones de afirmar que para estudiar radiográficamente el tórax
es necesario el par radiológico, para lo cual debemos solicitar siempre, salvo situaciones muy especiales, la radiografía de tórax del perfil. Y a eso nos referimos y nos quedan 15 minutitos y nos vamos. Vamos. Nosotros tomamos, digamos, una normativa, colocamos la placa del perfil, dice, en forma indistinta, derecha o izquierda, pero una forma que hemos adoptado es orientar la columna vertebral hacia la derecha y el esternón para adelante. Vamos. Esta es la forma en que leemos, la columna para atrás y el esternón para adelante. Sigamos. También existe un ordenamiento, porque tenemos un continente y un contenido. El continente, la jaula torácica, el segundo de las estructuras mediastinales y pulmonares. De nuevo, hacemos un ordenamiento. Para eso vamos a leer en el sentido de las agujas del reloj. Comenzamos con la pared anterior, donde ubicamos al esternón. Miren qué interesante. Es interesante la observación detenida de toda su extensión, porque nos permite analizar las tres porciones que lo conforman. Por ejemplo, en la parte superior está el mango, en la media el cuerpo y en la parte inferior la apófisis sifoidea. Entonces tenemos mango, cuerpo y sifoides. Sigamos. Estas tres porciones están unidas por sendas articulaciones que no debieran ser confundidas con los puntos de fusión de las esternebras, sobre todo en las personas jóvenes, y que por supuesto desaparecen en los adultos mayores al producirse la osificación total del hueso. Sigamos. Vuelvo a mostrar dos radiografías de perfil donde se observan las articulaciones. Vamos. Mango, unión, cuerpo, unión, sifoides. Vamos. Mango, unión, cuerpo, unión, sifoides. Sigamos. Entonces no confundir estas articulaciones con los puntos de osificación. Para esto se muestran a continuación unas imágenes para tenerlas en cuenta. Bueno, veamos. Mango, unión, acá hay otra unión, acá hay otra unión, otra unión. O sea que el cuerpo tiene aquí como si fuese tres porciones, digamos. Una visión más cercana vemos mango, unión, aquí una caña de bambú, ¿ve? Esas son las esternebras, los puntos de osificación del esternón, sigamos. Otra visión más cercana, mango, unión, punto de osificación y la otra unión abajo, sigamos. ¿Ven? Este es un chico más joven, mango, unión, un punto de osificación, otro y la apendicifoide abajo, sigamos. Otra visión más cercana, vamos. Fíjense cómo estos puntos se osifican a medida que pasan los años. La anterior era del chico joven, ahora tenemos osificación, ¿sí? Sigamos. Ya están los puntos osificados, sigamos. Debieran observarse en el esternón las corticales y la porción medular, porque es muy frecuente en el servicio de emergencia la fractura esternal en el paciente politraumatizado. Es más común de lo que uno ve. Lo que pasa es que nunca las vio y entonces no las sabe detectar. Volvemos a ver entonces acá. El mango, el cuerpo y la apófisis sifoide. Y aquí tenemos las corticales y la medular que se ve gris. ¿Está bien? Una visión va a pasar más cercana. Cortical y medular. ¿Sí? Sigamos. Dijimos fractura esternal. Sí, dice. Después de haber examinado un esternón normal, estamos en condiciones de solicitar una placa radiográfica de esternón para confirmar o no la presencia de una fractura esternal. Y a los hechos nos vamos. Fíjense ahí. Miren el esternón. Uno mira de arriba para abajo y mira de abajo para arriba. Es más fácil mirar de abajo para arriba en este caso. ¿Cómo sube? Sí, tiene el esternón por acá y acá hay un cabalgamiento. Este es el mango. Esta es la unión del cuerpo que se ha fracturado. Ponla más cerquita. Hay un desplazamiento. Mango, ángulo de Luis, y acá hay un desplazamiento. Miren la magnitud del trauma. Uno dice, hay que hacer electro, ¿qué dice la cabeza? Hagan electro, hagan todo, sigma canudo, y esto se pasó de alto. No hay que dejarse llevar por la influencia extranjera. Vamos por los nuestros, digamos. Atención, un detalle anatómico a tener en cuenta: se encuentra ubicado en la unión del mango con el cuerpo, es el ángulo de Luis, que constituye una referencia anatómica muy importante para los cirujanos cuando colocan los drenajes torácicos y para los clínicos que van a poder controlar exactamente la ubicación de los mismos. ¿Vamos? Entonces, unión del mango
con el cuerpo es el ángulo de Lewis. Si usted tiene una placa de tórax y ven un drenaje para el neumotor, por ahí es la proyección del drenaje para el neumotor, en el ángulo de Lewis. Siempre en el sentido de las agujas del reloj ascendemos al vértice, que también es una zona muda, pero que si es analizada con detenimiento permite ver los dos húmeros con su respectiva cabeza y parte de su diáfisis, y que no debieran ser confundidos con masas tumorales ni quísticas. ¿Va? Acá porque se ve perfectamente el húmero y la cabeza, pero muchas veces esto no se ve y la consulta dice tiene un tumor de vértice. Sigamos. Aquí otra proyección, sigamos. Un poco más hacia la derecha y en contacto con las cabezas humerales se observan los dos omóplatos verticales. Uno pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esos son los dos omóplatos. Sigamos. Si seguimos girando las vértebras dorsales y los arcos costales posteriores, que deben ser analizados uno por uno. Entonces, todas las vértebras que se vean se analizan una por una. Deben estar bien ubicadas. Sigamos. Y volvemos. Las vértebras dijimos y las articulaciones costovertebrales, una por una. ¿Por qué? Sigamos. ¿Y por qué uno por uno? Porque son asientos de patología traumática, degenerativa como la artrosis, o porque son asientos de secuela de TBC o de metástasis tumorales, las primeras, hablando de las vértebras, y las articulaciones cortovertebrales son asientos de patología traumática casi siempre. Vamos. Entonces, un ejemplo, esta es una persona añosa, ustedes miran, tiene patología degenerativa, que es osteoporosis, artrosis, miran una, otra, normal, anormal, hay una cuña. Por eso deben estudiarse todas las vértebras. Sigamos. Giramos nuevamente y llegamos a la base. Ahí están los diafragmas derecho e izquierdo. Son dos órganos fibromusculares y deben ser leídos de un lado para el otro para corroborar su indemnidad anatómica. Entonces, miramos los diafragmas, uno por uno, que estén sanitos, que no haya solución de continuidad, uno y otro. Estos están superpuestos, pero uno dice, este es el izquierdo porque aquí está el colon, y el otro es el derecho que está por allá. Sigamos. Una de las formas de saber cuál es el diafragma derecho o el izquierdo es la siguiente. El derecho es más superior que el izquierdo, y a su vez el izquierdo tiene por debajo una imagen aérea que puede ser el estómago o una asa colónica. Entonces, decimos, este que está acá tiene por debajo una asa colónica, por lo tanto este es el izquierdo, que en este caso está por arriba del derecho. ¿Estamos? El izquierdo es este, que tiene una asa colónica, está arriba del derecho. ¿Está bien? Vamos. ¿Se acuerdan de la radiografía del signo de Chilaiditi? Bueno, este es el perfil donde se pueden observar los dos semidiafragmas acompañados de las correspondientes imágenes aéreas. Por ejemplo, allá está el asa colónica. Este es el diafragma derecho, ¿sí? Que tiene una asa colónica. Y este que tiene el nivel es el diafragma izquierdo, porque tiene por debajo el estómago. Estamos hablando del Chilaiditi. Entonces tiene el colon por allá, es el derecho, y este es el izquierdo. ¿Está bien? Vamos. Con una visión panorámica después de analizar el continente, estamos en condiciones de observar dos ángulos, ¿vale? Uno anterior y otro posterior. El anterior es más superior que el posterior porque es muy agudo e inferior. Detalle muy importante, estamos hablando del posterior, para tener en cuenta, porque de esta manera se esclarece una de las zonas mudas de la radiografía de tórax de frente cuando hablábamos de la región retrodiafragmática. El límite inferior de este ángulo posterior es insospechado, llegando a veces hasta por debajo de las costillas inferiores. Vamos. Por ejemplo, decimos un ángulo anterior que es superior y un ángulo posterior muy agudo que es posterior e inferior. ¿Está bien? Vamos. Terminamos con la lectura del continente, la repasamos una y otra vez. ¿Qué hay dentro de él? Los órganos mediastinales. Y es posible identificar estructuras anatómicas que sobresalen a simple vista, por ejemplo la silueta cardíaca, el botón aórtico, la vía aérea principal y a veces la bifurcación traqueal, arterias y venas pulmonares, o sea, los elementos del hilo. Veamos, ¿qué identificamos en el perfil? Estructura mediastinal del corazón, la tráquea, la bifurcación, el botón aórtico, sigamos. Pero para estudiarlo mejor se divide
la imagen radiográfica en sectores o cuadrantes que nos van a permitir, lo mismo que en la radiografía de frente, agrupar patologías en cada uno de ellos. Por ejemplo, si trazamos imaginariamente dos líneas verticales de arriba a abajo, que pasen la anterior por delante del botón aórtico y la posterior por detrás de la vía aérea, tenemos un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Y ahí está, placa de perfil. Si trazamos una línea imaginaria que pase por delante del botón aórtico y otra que pase por detrás de la línea aérea traqueal, tenemos un mediastino anterior, un medio y un posterior. Sigamos. Si agregamos a estas dos líneas horizontales imaginarias, una que pase por arriba del botón aórtico y otra por debajo del hilo pulmonar, ya tendríamos unos cuadrantes que hacen un total de 9. Los superiores, que son anterior, medio y posterior, los mediales anterior, medio y posterior, los inferiores anterior, medio y posterior. Y ahí está. Tenemos las dos líneas verticales, mediastino anterior, medio y posterior. Y las dos líneas horizontales por arriba del botón aórtico que va a dividir al mediastino superior en un cuadrante anterior, medio y posterior. Y al mediastino medio en un cuadrante anterior, medio y posterior. Y al inferior en un cuadrante anterior, medio y posterior. Vamos. Entonces, como dijimos anteriormente, con esta división topográfica sencilla, ya estamos en condiciones de agrupar lo mismo que la RDX de frente, algunas patologías que son más frecuentes en uno o en otro sector, o bien ubicar un órgano en tal o cual cuadrante. Por ejemplo, en cuadrante antero superior, la patología predominante es lo que dijimos, la tiroides, el timo, teratoma y terrible linfoma. En el cuadrante posterior superior, los tumores neurogénicos. O por ejemplo, decir con seguridad que el esófago es un órgano que transcurre por el mediastino posterior. Vamos. ¿Es posible ver la cisura del pulmón derecho? Sí, vamos. Y ahí la tenemos. Aquí tenemos una cisura de menor y la cisura mayor oblicua. Y sigamos. Observamos la cisura menor horizontal y la oblicua, que es la mayor. Quedan delimitados entonces los tres lóbulos, el superior voluminoso, el medio que es anterior y superior, cuidado, estamos hablando de la placa de perfil, y el inferior que es más inferior y posterior. Esto se lo tienen que grabar, porque cuando uno pregunta, che, ¿qué lóbulo está viendo? Es esto, el inferior que es más inferior y posterior. ¿Vamos? Entonces decimos, cisura menor, lóbulo superior, este que es lóbulo medio, lóbulo inferior. ¿Está bien? Así vamos a hablar. Sigamos. Vamos llegando al final de la exposición, pero quiero decirle algo muy importante. Si le prestamos atención a la misma, y esto no es pecar por soberbia, no hace falta una gran bibliografía para comenzar. Por el momento, de ahora en más, nos animamos, tomamos una placa radiográfica del tórax y la leemos. Sigamos. Este es el objetivo de la presentación. Ya terminamos. Para lograrlo es necesaria una fuente de luz adecuada, un negatoscopio a la altura de los ojos del observador. No debe admitirse la lectura con la luz del techo de la ventana, por ejemplo. Cuidado con eso. Hagan de cuenta que se sientan a manejar un vehículo, lo primero que acomodamos es el volante o el asiento y luego el cinturón de seguridad. Este es el negatoscopio que tenemos en el servicio, está a la altura... te va a caer. Este es el negatoscopio a la altura de los ojos del observador. ¿Sí? Sigamos. ¿Ven cómo los chicos miran? No hay que estar mirando así, nada, miran a la altura. ¿Sí? Sigamos. Dice, repito que si realmente esta presentación fue efectuada correctamente, vamos a conseguir el objetivo de la misma. La radiografía de tórax debería atraernos científicamente cada día un poco más. Vamos. Esto es lo que ocurre en nuestra web. Miren, tranquilo. Hay un personaje que es mediático. Vale. Hay un personaje que es mediático. Él ve la máquina de foto, se pone en pose. Este es un tipo de personaje. Las otras chicas están desesperadas por ir a ver la radiografía en el negatoscopio. Hacen cola. Este doctor intenta mirar la placa con el techo y se aburre y bosteza. Esa es la realidad. Sigamos. Esa es la realidad. Sigamos. Los hechos así lo demuestran. ¿Se acuerdan del primer video en el cual los jóvenes estudiantes de la Universidad de Tucumán se acercaban tímidamente al negatoscopio para examinar una hernia de tórax? Se los recuerdo nuevamente. Ya terminamos. Miren la timidez. Ve vos. Te tienen miedo. ¿Sí? Te tienen miedo a la placa. ¿Sí? Te tienen miedo. Esto se ve. Sigamos. Después de una semana de lectura continua, observen cómo cambia la expresión de estos futuros médicos y sobre todo las ganas de seguir